Hola a todos de nuevo. Hoy seguimos con otro emocionante capítulo de Darth Plagueis. El lado oscuro sigue desplegando sus secretos y en esta ocasión veremos cómo el poder y la traición se entrelazan en la búsqueda del control absoluto. Si han llegado hasta aquí, saben que este no es solo un libro, sino un verdadero viaje hacia los rincones más oscuros de la galaxia. Acompáñenme en este capítulo mientras continuamos desentrañando la historia de los Sith y su ambición infinita. No olviden suscribirse al canal y seguirnos en Instagram para estar al tanto de todo el contenido que estamos preparando. Capítulo 23. Bajo el sol de medianoche. Recién llegado a la luna de los cazadores, Sidious estudió a Plagueis mientras el señor Sith y su droide 11-4D veían una holograbación de un asesino Sabrak vestido de negro despachando rápidamente a autómatas de combate en su hogar de Coruscant, algunos flotando, algunos avanzando sobre dos patas, otros sobre cadenas y todos disparando armas láser. 20 años habían añadido una ligera joroba en la postura del Moon y venas que sobresalían bajo su fina piel blanca. Llevaba un mono utilitario verde oscuro que abrazaba su forma delicada, una capa verde que caía de sus huesudos hombros hasta el suelo de piedra de la fortaleza y un auricular que se ceñía a su gran cráneo. Una máscara respiratoria triangular cubría su prognata mandíbula inferior, arruinada, su boca, parte de su cuello largo y lo que quedaba de la nariz desigual que había tenido antes del ataque, sorpresa en el Fobosi. Un aparato de su propia invención, la máscara de aleación tenía dos aberturas verticales y un par de conductos finos y rígidos que la conectaban con un transpirador fijado a la parte superior de su pecho bajo el arnés blindado del torso. Había aprendido a ingerir y beber a través de los tubos de alimentación y a través de su nariz. Visto a través de la fuerza, él era un óvalo nuclear de luz moteada, un orbe rotatorio de aterradora energía. Si el ataque maladiano le había debilitado físicamente, también había ayudado a darle forma a su cuerpo etérico hasta un vehículo suficientemente fuerte como para contener el poder total del lado oscuro. Determinado a no volver a ser cogido nunca con la guardia baja, se había entrenado para seguir adelante sin dormir y había dedicado 2 décadas estándar a experimentar día y noche con la manipulación de los midichlorianos y a intentar descubrir unos últimos secretos de la fuerza, de manera que él y presumiblemente su aprendiz humano pudieran vivir para siempre. Su giro hacia su interior le había permitido dominar las energías igualmente poderosas del orden y el desorden, la creación y la entropía, la vida y la muerte. «Le has hecho temible», comentó Plagueis sin volverse de la grabación, mientras el atlético Sabrak cortó a un erradicador colicoide en la parte central y se giró para partir a otros 2 por la mitad. La cabeza sin pelo del humanoide de ojos amarillos llevaba una corona de cuernos pequeños y patrones geométricos de marcas negras y rojas. «También sin temor», dijo Sidious. «Aún así, son solo droides. Es incluso más formidable contra seres vivos». Plagueis miró por encima de su hombro con sus ojos estrechados con un interrogante. «¿Has luchado con él de un modo serio?» Las cuerdas vocales y la tráquea reconstruidas le daban una cualidad metálica a su voz, como si estuviera hablando a través de un altavoz. «Le dejé varado en Hipori durante un mes sin comida y con únicamente una horda de droides asesinos por compañía. Entonces volví para incitarle y desafiarle. Considerándolo todo, luchó bien, incluso después de que le hubiera privado de su sable láser. Él quería matarme, pero estaba preparado para morir a mis manos». Plagueis se volvió completamente para mirarle de frente. En vez de castigarle por su desobediencia, alabaste su resolución. Ya estaba humilde. Elegí dejarle su honor intacto. Le proclamé mi Mermedón, la encarnación de la mitad violenta de nuestra asociación. «¿Asociación?», repitió Plagueis roncamente. «La suya y la mía, no la nuestra». No obstante, le permitiste creer que es más hábil de lo que realmente es. «¿No hiciste tú lo mismo por mí?». Los ojos de Plagueis reflejaron decepción. «Nunca, Sidious. Siempre he sido sincero contigo». Sidious inclinó la cabeza en aceptación. «No soy el profesor que eres tú». Plagueis pasó un largo momento observando la holograbación. Los puños y las piernas del Sabrak eran tan letales como su sable láser y su velocidad era asombrosa. ¿Quién aplicó las marcas? Lo hizo la madre, para mantener la costumbre de los rituales establecidos poco después del nacimiento.
Una iniciación durante la cual un bebé Sabrak datomiriano se sumerge en un baño de aceite y es energizado con ichor conjurado por el uso de la magia de las Hermanas de la Noche. Una decisión peculiar, dada su esperanza de enviar al niño a un lugar oculto. Las Hermanas de la Noche raramente dejan Datomir, pero los Hermanos de la Noche a veces son vendidos como esclavos. Creo que la madre deseaba que él fuera consciente de su herencia, donde quiera que terminara. Al ver que el sable láser del Sabrak generaba 2 hojas, Plagueis contuvo el aliento. Un bastón sable, el arma de Exar Kun. ¿Construyó él eso? El prototipo era 2 sables láser que él había soldado por las empuñaduras como imitación del Saboka iridoniano. Yo le proporcioné el conocimiento que le permitió mejorar el diseño original y construir el que está utilizando. Plagueis miró mientras droide tras droide eran empalados en las hojas carmesí opuestas. Me parece innecesario, pero no negaré su maestría de la técnica Jar-Kai. De nuevo se volvió hacia Sidious. El Niemann y el Teres Cassidy nunca serán sustitutos para el Dunmerch, pero aprecio que le hayas entrenado para ser una máquina de guerra en vez de un auténtico aprendiz. Gracias, maestro. Los ojos de Plagueis se arrugaron. ¿Con sospecha? ¿Con diversión? Estoy de acuerdo contigo en que él debe ser testigo del ataque Jinchorri al templo Jedi. Se lo diré. Él ya piensa en los Jedi como en abominaciones. La imagen de su santuario siendo violado acelerará su sangre. Incluso así, conténle. Deja que su furia y su odio se inflamen. Sidious inclinó la cabeza. Plagueis desactivó el holoproyector. El regalo que solicitaste para él está casi completo. Wraith Sienar ha estado de acuerdo en hacer que entreguen la nave en Sojourn y yo lo arreglaré para hacer que la lleven al edificio Limerge. Hizo un movimiento para llamarle con señas con sus dedos. Ven, Darth Sidious, hay mucho que discutir. La antigua fortaleza nunca había parecido más abandonada. Una compañía de guardias del sol todavía residían en Sojourn, escoltando a los visitantes a la superficie y manteniendo los turboláseres con base en la superficie en buen estado. Los códigos de autentificación todavía se necesitaban para que las naves que entraban en el espacio de Sojourn, pero las coordenadas de la luna ya no eran el secreto que habían sido una vez. Principalmente, Plagueis había vivido como un eremita entre sus droides, raramente aventurándose fuera del mundo, aunque continuaba utilizando su vasta riqueza e influencia para apoyar a aquellas organizaciones que favorecían a la causa Sith, y aplastando los planes de aquellas a las que se oponía. Durante el primer año tras el ataque, los rumores decían que Hego Damask estaba muerto, pero gradualmente empezó a circular la noticia de que él estaba viviendo meramente recluido en Sojourn. 4 años después, las reuniones anuales habían recomenzado, pero solo durante 5 años, y ahora no había habido una reunión en más de una década. Cada vez menos y menos seres habían asistido a los eventos, en cualquier caso, habiéndose distanciado muchos de Damask tras los asesinatos en Coruscant. Durante el gran periodo entre el ataque sorpresa Gran y la primera reunión de la nueva era, Sidious había hablado con Plagueis solo por holo. Dejado para que progresara por sí mismo, había entrenado al Sabrak en secreto en Mustafar, Toste y Orsis. Había visitado varios planetas Sith y había pasado un tiempo considerable estudiando los textos y los holocrones Sith que permanecieron bajo guardia en Abora. De los guardias del sol, Sidious oyó que Damask se había encerrado en la fortaleza y que apenas se le veía. En unas pocas ocasiones, Damask les había llamado y ellos habían encontrado la vivienda patas arriba, con algunos de los sujetos de los experimentos muertos en sus jaulas o celdas y muchos de los droides funcionando mal. Criaturas de los bosques Grail de alrededor habían invadido y se habían alojado en el lugar, haciendo nidos en los torreones y devorando todo lo comestible. Mientras que Damask, sin lavarse, demacrado y errático en su comportamiento, había parecido capaz de hablar, fue 11 4D quien había comunicado las órdenes y las peticiones de Damask a los guardias. En cierto punto a los guardias se les había ordenado instalar más de 200 holoproyectores en lo que había sido la armería de la fortaleza, de manera que Damask pudiera monitorizar los sucesos actuales y sumergirse en grabaciones históricas, algunos de los cuales databan de hacía cientos de años. Sidious sabía que sus propios poderes habían aumentado 10 veces a lo largo de las décadas, pero no podía estar seguro de que hubiera aprendido todos los secretos de Plagueis.
Sus métodos de brujo, como los guardias del sol se referían a ellos, incluyendo la habilidad para evitar que los seres murieran. A veces se preguntaba, ¿estaba a un nivel por detrás? ¿Dos niveles por detrás? Tales preguntas eran precisamente lo que había impulsado a generaciones de aprendices Sith a desafiar al final a sus maestros. La inseguridad sobre quién era el más poderoso, la necesidad de ponerse a prueba a ellos mismos, de enfrentarse a la prueba definitiva, la tentación de tomar el mando por la fuerza, de poner el propio giro de uno en el poder del lado oscuro, como había intentado Darth Gravid, solo para retrasar a los Sith incontables años. Y así le habían dejado principalmente a Sidious para llevar el mismo fervor a la manipulación de los sucesos en el plano mundano que Plagueis llevaba a la manipulación de midichlorianos. En vez de desafiarse el uno al otro, ambos se habían dedicado a ejecutar el gran plan, la maestría política y la maestría de la fuerza. Algún día dentro de poco, los Sith blandirían ambas, con Sidious siendo la cara de la primera y Plagueis tras las bambalinas, aconsejándoles sobre la última. Como Plagueis, Sidious se había movido juiciosamente, porque las repercusiones no pretendidas en el mundo real podrían ser tan dañinas para el imperativo Sith como las consecuencias negativas de la fuerza. El hecho de que la fuerza no les hubiera devuelto el golpe defendía que su asociación era algo único y en acuerdo con la voluntad de la fuerza. El aislamiento autoimpuesto de Plagueis había afectado a algunos de los planes que Sidious y él habían diseñado para la Federación de Comercio y otros grupos. Pero Plagueis había hecho el equivalente a una completa recuperación de sus heridas, y el lado oscuro ya no estaba simplemente en ascenso, sino que se había elevado y subía hacia su cenit. La crisis Inchori fue la primera en la que Plagueis había sancionado la involucración directa de Sidious en los sucesos galácticos. Hasta entonces, los sucesos manipulados por los Sith habían sido conseguidos a través de la utilización de intermediarios. Pero cuando Sidious reclutó la ayuda del contrabandista de Baroniano para instigar a los Jinchori, no solo había establecido contacto por holoproyector, sin revelar su identidad Sith, por supuesto, sino que también le había puesto en contacto con Pestach y Doriana, que habían ayudado a dejar los cuerpos de los Jedi muertos en el umbral de Valorum, y había facilitado la inserción de los guerreros Inchori que tenían la misión de infiltrarse en el templo Jedi. Inicialmente, el plan había sido diseñado como una prueba para ver si los reptiles inteligentes resistentes a la sugerencia de la fuerza podían ser modelados en un ejército anti-Jedi. Pero del mismo modo que repetidos intentos de replicación por medio de la clonación habían fallado, todos los esfuerzos de convertirles en un ejército obediente habían demostrado ser fútiles. Estaban hechos a la medida para la agresión, pero también eran impredecibles e ingobernables. Como resultado, una estratagema rediseñada se había puesto en movimiento para poner a prueba la habilidad de Valorum para manejar una crisis y la resolución del Senado para terminar con una. Pero ni Plagueis ni Sidious había esperado que el Canciller Supremo involucrara a los Jedi, y ahora el plan modificado también estaba en peligro. Está muy bien que los Jedi hayan muerto, estaba diciendo Plagueis mientras Sidious, Ons 4D y él entraba en su estudio desordenado, pero debemos guardarnos de revelar nuestra jugada demasiado pronto. ¿Fue inteligente hacer que los cadáveres fueran transportados a Coruscant? Tuvieron el efecto pretendido en Valorum, dijo Sidious. De todas maneras, podríamos haberle juzgado mal. Está más preocupado por su legado que por la República, pero aún podría ganar a una mayoría del Senado para su bando, incluso a costa de todo su caché político. Necesitamos crear una crisis de la que no pueda recuperarse, dijo Plagueis. Acabo de poner tales sucesos en movimiento. Plagueis asintió con satisfacción. Entonces quizás haya un lado beneficioso en esto. Si el Senado aprueba un embargo, él estará en deuda contigo. Sidious sonrió tensamente. Un bloqueo promulgado para un bloqueo roto. Hacia ese fin, debemos empezar a mover al virrey Newt Gunray y al rey Veruna hasta sus posiciones. El Neimoidiano estuvo asociado con Valorum durante el conflicto Stark. Esta vez les lanzaremos al uno contra el otro. Conocí ligeramente a Gunray cuando sirvió como senador. Es codicioso y ambicioso, pero extrañamente inmune a la intimidación. Necesitaremos ganárnoslo. Y así lo haremos, con adquisiciones que le harán ganar una posición entre los 7 que forma el directorado de la Federación de Comercio.
¿cómo nos aproximaremos a él? El regalo que solicitaste para el Sabrak me dio una idea, dijo Plagueis. Gunray es aficionado a los Pilats, a los que los neimoidianos asocian con la riqueza. Las aves abundan en Neimoidia, pero los bosques de Sojourn albergan una clase rara blanca con puntos rojos que proporcionaron los Kaminoanos. Él nunca lo identificará como un clon. ¿Un regalo de Hego Damask o del senador Palpatine? Plagueis le miró de arriba abajo. De Darth Sidious, creo. Sidious le miró dudoso. ¿Por nombre? No meramente por nombre, sino también por título. Es hora de que hagamos que se conozca nuestra presencia para unos cuantos. ¿Tendrá algún significado para él el título Sith? Cuando hagamos que sus sueños se hagan realidad. Plagueis empezó a pasear por el frío suelo. Ningún Sith ha estado en la posición en la que nos encontramos ahora, Darth Sidious, a un paso de la reemergencia del lado oscuro, fortificados por las señales y los presagios, seguros de que la venganza y la victoria están casi en nuestras manos. Si los Jedi se guiaran por su filosofía de actuar de acuerdo con la fuerza, de hacer lo que está bien, se pasarían al lado oscuro, pero se resisten. Yoda y el resto de los miembros del Consejo doblaran sus sesiones de meditación en un esfuerzo por mirar en el futuro, solo para descubrir lo nublado e inescrutable. Solo para descubrir que la complacencia ha abierto la puerta a la catástrofe. Si realmente hubieran estado actuando de acuerdo con la fuerza, ¿cómo podríamos estar teniendo éxito en inclinar la balanza? ¿Cómo podría ganar terreno el lado oscuro? De hecho, los Jedi han caído desde su deber autoasignado, desde su camino noble. ¿Podrían haberlo evitado? Quizás al haber permanecido al mando de la República al elegir y reelegir a cancilleres supremos Jedi. O quizás al ausentarse completamente de los asuntos de la República y atender a sus rituales arcanos en la creencia de que el pensamiento correcto de su parte mantendría a la República fuerte y en su curso, la galaxia se inclinaría hacia la luz, en lugar de haberse permitido a sí mismos convertirse en alguaciles y vigilantes. Lanzó una mirada interrogadora a Sidious. ¿Ves el gran error en sus métodos? Ejecutan los asuntos de la República como si fueran asuntos de la fuerza. Pero ¿ha tenido éxito alguna vez el cuerpo político en ser el árbitro de lo que está bien y es justo? Qué fácil es para ellos gozar de su confianza en sí mismos en su castillo de Coruscant, pero al hacerlo se han presentado mal equipados para el mundo que hemos tardado 1 milenio en crear. Se aclaró la garganta. Vamos a arrinconarles con una contradicción, Darth Sidious. Vamos a forzarles a enfrentarse al dilema moral de su posición y a revelar sus fallos al exigirles supervisar los conflictos que plagan su elogiada república. Solo Dooku y otros cuantos más han comprendido la verdad. Hace todos esos años, cuando me encontré con él por primera vez en Serenno, pensé, ¿qué golpe sería para la Orden si se le pudiera seducir para que se fuera y abrazara el lado oscuro? ¿Qué pánico podría incitar? Porque si uno pudiera irse, entonces 10 o 20 o 30 podrían seguirle, y el vacío en el centro de la Orden sería evidente para que lo vieran todos. Los ojos del Moon se estrecharon. Uno no puede contentarse con cumplir las reglas de la Orden Jedi o la Fuerza. Solo al hacer que la Fuerza nos sirva, hemos prevalecido. Hace 8 años cambiamos la galaxia, Darth Sidious, y ese cambio es ahora irreversible. Aproximándose, descansó sus manos huesudas en los hombros de Sidious. En mi primera visita a tu planeta natal, lo reconocí como un nexo en la fuerza, y recuerdo que pensé que apropiado era que el lado oscuro debiera estar ocultándose en un planeta tan bello. Hizo una pausa, se enderezó y luego preguntó con repentina gravedad. ¿Está preparado Veruna, Sidious? Me preocupa que pueda ser tan incontrolable como los Jinchurri y que un líder más maleable serviría mejor a nuestros intereses. Sidious consideró la pregunta. Puede no ser necesario eliminarle, maestro. Como Gunray, él favorece a la riqueza por encima del honor. Plagueis asintió con la cabeza lentamente. Entonces, empújale, Darth Sidious, y veamos hacia dónde se inclina antes de decidir su destino. Y hemos llegado al final de este capítulo de Darth Plagueis. Cada vez estamos más cerca de descubrir los secretos más oscuros y poderosos del lado Sith, y la intriga solo aumenta. Si les ha gustado, no olviden darle like al video, compartirlo con otros fans de Star Wars y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse los próximos capítulos. Recuerden que pueden seguirnos también en Instagram para más contenido exclusivo y actualizaciones del canal. Nos vemos en el siguiente capítulo y que la fuerza siga guiando su camino.